Llegué a Ocaso del Valle justo cuando el sol besaba el horizonte. Era el pueblo donde mi hermana, Elena, había desaparecido hacía un año. La policía cerró el caso, pero yo no podía. Las calles estaban desiertas y las sombras se estiraban de una forma extraña, casi antinatural, como si fueran charcos de tinta que se negaban a obedecer la lógica de la luz. Me dirigí a la única posada del lugar. La mujer de la recepción me miró con unos ojos cansados, casi vacíos, y me entregó una llave sin decir una palabra. Ya en mi habitación, sentí una brisa helada a pesar de que la ventana estaba cerrada. La sensación de ser observado era tan densa que casi podía tocarla. Decidí caminar por el pueblo antes de que la noche cayera por completo. Un hombre mayor, con un uniforme raído de vigilante, se me acercó. Llevaba un viejo farol de gas que proyectaba una luz temblorosa a su alrededor. «No debería estar fuera», me dijo con voz rasposa. «Cuando el sol se va, ellas salen». No entendía a qué se refería, pero su advertencia me heló la sangre. Algo me llamó la atención. El vigilante, bañado por la luz de su propio farol, no proyectaba ninguna sombra. Ninguna en absoluto. Le pregunté por mi hermana. Su rostro se ensombreció, aunque no había luz que lo provocara. «Se la llevaron», susurró, antes de alejarse cojeando por la calle empedrada. Movido por un impulso irrefrenable, me dirigí a la antigua casa de Elena. Estaba abandonada, con las ventanas tapiadas. Pero a través de una rendija en una de las tablas, vi algo que detuvo mi corazón. Dentro, una sombra se movía. No era una sombra normal. Tenía la silueta inconfundible de mi hermana, pero se deslizaba por las paredes como si tuviera vida propia, independiente de cualquier objeto o persona. Se retorcía en el suelo, se estiraba hasta el techo, una danza silenciosa y macabra en la oscuridad. El terror me paralizó. ¿Era eso lo que había quedado de ella? De repente, la sombra se detuvo y se giró hacia la rendija, como si supiera que yo estaba allí. Me retiré de un salto, con el corazón martillándome en el pecho. Regresé corriendo a la posada, con la sensación de que algo me seguía. Al pasar junto a las casas, noté que todas las cortinas estaban corridas. No se filtraba ni un solo haz de luz. La gente de Ocaso del Valle no se escondía de la oscuridad, sino de la luz. Tenían miedo de lo que la luz creaba, de sus propias sombras. El pueblo entero vivía en una penumbra autoimpuesta, temiendo el momento en que sus siluetas cobraran vida. La mujer de la recepción tenía razón, no debía estar fuera. La noche se hizo más profunda. Traté de dormir, pero el miedo me mantenía despierto. Desde el pasillo, empecé a oír susurros. Eran voces familiares, ecos de conversaciones pasadas. Oí la risa de mi madre, una discusión que tuve con un viejo amigo, y luego, la voz de Elena. «Hermano, ¿por qué tardaste tanto?», susurraba desde el otro lado de la puerta. Era su voz, pero distorsionada, como un disco rayado. Sabía que no era ella, que era una trampa. Me acurruqué en la cama, cubriéndome hasta la cabeza. Los susurros se convirtieron en un coro de recuerdos dolorosos, cada uno pronunciado por una voz que reconocía, pero que se sentía hueca, profanada. Me levanté y encendí la lámpara de la mesilla de noche, desesperado por un poco de luz que ahuyentara los fantasmas auditivos. Fue el peor error que pude cometer. Mi propia sombra se proyectó en la pared frente a mí. Al principio, era normal, un contorno oscuro que imitaba mis movimientos. Pero entonces, mientras yo permanecía inmóvil, la sombra levantó un brazo. Lentamente, se despegó de la pared, adquiriendo volumen, convirtiéndose en una figura tridimensional hecha de pura oscuridad. Se giró y me miró. No tenía rostro, pero sentí una malevolencia infinita en su vacío. Mi propia silueta, ahora un ser independiente, comenzó a caminar hacia mí, con pasos silenciosos que no hacían eco en el suelo de madera. Retrocedí, tropecé y caí. Mi sombra se detuvo sobre mí, una parodia oscura de mi propia existencia. La luz de la lámpara parpadeó y se apagó, sumergiendo la habitación en una negrura total. Me quedé allí, en el suelo, temblando, escuchando una respiración que no era la mía,
No sé cuánto tiempo pasó. Horas, quizá. El primer rayo de alba se coló por la ventana, trayendo consigo un silencio sepulcral. Los susurros habían cesado. Me levanté, sintiéndome extrañamente ligero, como si una parte de mí se hubiera desvanecido. Mi sombra había desaparecido. O eso creía. Me acerqué al espejo del baño. Mi reflejo estaba allí, pero algo no encajaba. La imagen me sonrió, una sonrisa torcida y antinatural que no sentí en mis propios labios. Mi reflejo levantó la mano derecha, pero yo levanté la izquierda. Sentí un frío glacial recorrerme. No era un reflejo, era él. Me había reemplazado. Corrí de vuelta a la habitación, con el pánico atenazándome. Y entonces lo vi. En mi cama, bajo las sábanas, había una figura durmiendo plácidamente. Era yo. O más bien, la silueta oscura que se había despegado de la pared anoche. Ahora tenía mi forma, mi ropa, mi rostro. Estaba ocupando mi lugar. Miré mis manos. Se estaban volviendo transparentes, etéreas. Me estaba desvaneciendo, convirtiéndome en nada, mientras mi sombra, mi doble oscuro, se preparaba para vivir mi vida. La última cosa que vi antes de desaparecer por completo fue mi propia figura en la cama, abriendo los ojos y sonriéndome desde la distancia. Ahora entiendo lo que le pasó a Elena. Y ahora yo también soy solo una sombra en las paredes de ocaso del valle.